Desde el Sinaí hasta nuestro corazón, la voz de la Torá sigue resonando. Letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a exégesis de las parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. Bueno, pues vamos a empezar con el estudio de esta parashá. Hoy vamos a estudiar la parashá Ekev. El tema que les tengo preparado es Mishpatim, camino de bendición. Es un tema muy bonito. Vamos a hablar del amor al prójimo. Vamos a ver qué son los Mishpatim, cómo se dividen los mandamientos en la Torá. Hay muchos temas de qué hablar sobre esta parashá. Vamos a empezar con las diapositivas. Está escrito en Devarim 7:12, Deuteronomio 7, versículo 12. Acontecerá como consecuencia de haber oído estos Mishpatim y haberlos guardado y puesto por obra, que el Eterno Eloheja guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Aquí vemos que al guardar los Mishpatim, este tipo de mandamientos trae consigo una bendición. Hay una bendición inherente en la práctica de estos Mishpatim. ¿Pero qué son los Mishpatim? Podremos preguntarnos. O a lo mejor ya lo saben, ustedes saben bastante. Las leyes que hablan acerca de una sociedad justa, exactos, van dirigidos a las personas, cómo tratar a los demás, cómo tratar a nuestro prójimo. Esos son los Mishpatim. Y vamos a seguir escudriñando más a fondo lo que nos quiere decir la parashá. Está escrito, hay dos palabras con las que empieza esta parashá que son importantes de analizar. Una es Behayá, que significa y acontecerá, será. Y Ekev, que es una consecuencia, también significa talón. Y vamos a ver qué implicaciones tiene esta palabra Ekev. Pero es interesante primero saber cómo se dividen los mitzvot de la Torá. Los mitzvot, según su propósito, se dividen en tres categorías principales: los edut, los hukim y los mishpatim. ¿Qué son los edut? ¿Qué son los edut? Son los mandamientos que son de carácter testimonial, que nos recuerdan la relación que debe de tener el pueblo de Israel con el Eterno. Ejemplos de estos mandamientos podríamos citar ¿cuál? Los tzitzit, la mezuzá, el Shabbat y las fiestas. Hay muchos que dan testimonio de esta relación que debemos de tener con Hashem. Otros mandamientos muy interesantes son los hukim. ¿Qué son los hukim? Pues que no tienen razonamiento lógico. Que aparentemente no tienen razonamiento de ser. ¿Por qué los hukim? ¿Y qué mandamientos podríamos mencionar como ejemplo de hukim? La parada humana, el ritual de la parada humana. Exactamente. ¿Cuál otro? El ritual del cabrito, del macho cabrío para Azazel, también es un hukim. Hay muchos hukim. El shanés, ¿se acuerdan cuál es el shanés? La mezcla de lana y lino. Es un huk, es un mandamiento huk. Y tenemos los mishpatim. Estos mandamientos, hermanos, contrastan con los hukim. Por un lado, los hukim no tienen aparentemente una razón de cumplirlos, pero los mishpatim, el contraste de estos mandamientos es de que sí entendemos por qué debemos de cumplir los mishpatim, porque están relacionados con nuestra relación
hacia el prójimo, hacia nuestros semejantes. Y sin embargo, una palabra que encontramos en esta parashá es ekeb, que significa acontecerá, o la conclusión de guardar los mishpatim. Pero esta palabra ekeb significa talón. Según Rashi, se refiere a los mandamientos que el hombre tiende a pisotear. Cuando caminamos, lo primero que hacemos es apoyar nuestro talón. Dice Rashi, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente, generalizo porque me incluyo también. El ser humano, debido a nuestro yetzer hará, nuestra inclinación mala, tendemos a ser algo egoístas. Primero, cumplimos la Torah por obtener algún tipo de beneficio, y dejamos en segundo lado, en una posición secundaria, nuestra relación con el prójimo. O sea, dividimos malamente los mandamientos en importantes y menos importantes. Por ejemplo, guardamos el Shabbat porque sabemos que depende de nuestra relación con el Eterno. O vamos a las fiestas porque nos parece que es importante, ¿verdad? Lo ritualista. Pero dejamos en segundo lugar los mandamientos que también son muy importantes, que es nuestra relación con el prójimo. Y es donde más pecamos. En cómo le hablamos a nuestros padres, en cómo tratamos al vecino, etcétera. Pero dice la escritura que si guardamos los mishpatim, vamos a tener bendiciones. O sea, no podemos tener un acercamiento al Eterno si no tratamos a nuestro prójimo con amor, con respeto, con bondad, con misericordia. Debemos de ser un reflejo del Eterno, ¿verdad? Fíjense, así dice el libro de Vaikra 19:18. Viajatá lereajá kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el principio que subyace en los mishpatim. Si no sentimos un amor genuino por nuestro semejante, no podemos cumplir los mishpatim. No son por obligación, es algo que debemos de sentir en nuestro corazón. Ese es el principio fundamental de los mishpatim. Bienvenida, hermana. Adelante, adelante. Shalom, shalom. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Perdón? Debemos de sentir empatía por nuestro prójimo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Eterno Eloheja con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué quieren decir estas palabras? Estas palabras fueron dichas por Yeshua. O sea, los mishpatim son puestos al mismo nivel que amar al Eterno. O sea, a ese nivel debemos de cumplir los mishpatim. O sea, si no amamos a nuestro prójimo, es como si despreciáramos a Hashem. Si no estuviéramos cumpliendo con todo. Exactamente. Y eso solo lo que dice Rashi. O sea, lo que dice Rashi tiene mucho sentido. O sea, esos mandamientos son los que pisamos, no les damos importancia. Deseo con todo el corazón, hermanos, que esta tarde nos vayamos con un espíritu diferente. Que pongamos por obra los mishpatim. ¿Sí, hermano? Por eso se dice que si no amas a tu prójimo, ¿cómo vas a amar al que no has visto? Exacto. Así es. Dices que yo lo amo, pero ¿cómo lo amas si no amas al que ves? El que no ves, ¿cómo puedes justificar eso? Así es. Por eso, pongan mucha atención a este tema, porque nos va a mover. Yo cuando estaba preparando este tema me conmovió. Sí, me quebrantó, la verdad. Porque me incluyo. Yo también no he cumplido con estos mandamientos. Son muy importantes. De aquí
redunda en las bendiciones que obtenemos. Si no cumplimos estos mandamientos, nos va mal. El mal se regresa. Es un principio de reciprocidad. Lo que decía mi hermana, estaba buscándolo en la carta de Juan, y es verdad. Entonces, fíjense lo que dice, que si no hacemos eso, somos mentirosos. Así es. O sea, si tú dices que amas a Elohim, porque no lo has visto y no lo has visto, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices que amas a tu hermano? ¿A quién has visto? Si a Elohim no lo has visto y lo amas, y a tu hermano que lo ves no lo amas. Exacto. ¿Y cómo lo llama el Mesías? Mentiroso. Sí, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, esto está muy interesante. Si calculamos el valor gemático de estas palabras, Beahavta lereja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tenemos un número de completitud. O sea, que al amar a nuestro prójimo, al tratarlo con respeto, con bondad, con misericordia, es como si cumpliéramos toda la Torah, todos los mandamientos. Porque indirectamente, al amar a nuestro prójimo, estamos amando al Eterno. ¿Cómo demostramos ser hijos del Eterno? Cumpliendo los mandamientos. Los mishpatim son muy importantes. Dice así: la gematría refleja una comprensión profunda de la ley divina que se encuentra no solo en el cumplimiento ritual de las mitzvot, sino en el principio moral que subyace a todas ellas, el amor. O sea, cumplir los mandamientos por cumplirlos no tiene sentido si no lo seamos motivados por el amor. Veía también, o sea, el Eterno habla también de andar en sus caminos en rectitud. ¿Qué es la rectitud? No es nada más cumplir los mandamientos, sino ahí implica lo que son las leyes terrenales. Un ejemplo así bien vago, ¿no? Si alguien va manejando y ve de repente una oportunidad de pasarse el alto, pues se lo pasa. Ya no hay rectitud ahí. No hay. Si yo tiro la basura y todo eso, no tenemos un papelito. No hay rectitud. Exacto. Si se hago cualquier cosa, no hay rectitud. Entonces no podemos estar dentro del mandamiento porque no lo estamos cumpliendo. Es correcto. No, pues déjalo así, ya después ya no hay rectitud. Hay muchas cosas que cambiar. Hermana. Con el respeto. Es esto, con el Así respeto. Es correcto. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, la palabra mitzvah es femenina, como la palabra hebrea, ahavá, amor. Mitzvah y ahavá tienen el valor gemático de beahavta lereja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si sumamos estos valores que nos da la suma de estas palabras, ¿cuánto nos da? 4 más 1, 5, 6, más 3, 9, más 1, 10. También hablábamos de la completitud. O sea, sentir amor al mandamiento nos permite que cumplir toda la Torah. Debe de haber amor hacia el mandamiento, hacia cada uno de los mandamientos, hacia los hukim, hacia los edut y hacia los mishpatim. Ninguno es más importante que otro, todos son importantes. Aunque a veces pensemos que hay unos más importantes que hay que cumplirlos. Pero ¿de qué nos sirve guardar Shabbat si despreciamos a nuestro hermano? Y sentimos desprecio, sentimos rencor, odio. No le veo el sentido a guardar Shabbat. No le veo el sentido a guardar las fiestas. No le veo el sentido a ponerme tzitzit si no guardo los mishpatim. Si siento todavía desprecio por mi hermano, por mis padres, por mi esposa. O sea, primero hay que ponernos a cuentas con el Eterno, primero con nosotros, hacer algo para cambiar nosotros de manera interna en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? Para después, pues, cumplir con todos los demás mandamientos. A ver, vamos a la siguiente diapositiva.
Fíjense, la palabra rea, la palabra para prójimo es rea. Aquí, si notan, hay algo interesante. Me voy a meter un poco al terreno de la cábala y ustedes me disculpan. La palabra rea tiene las mismas consonantes que rasha. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos palabras? La shin. La shin es una consonante que cambia el sentido completamente del concepto de prójimo. Cambia el sentido. Cambia completamente el sentido. La shin, ¿qué significa? Bueno, es la inicial de palabras hermosas como shalom. Pero en la cábala, la shin es una letra que es dual. Es decir, que dentro de esta palabra hay fuerzas tanto positivas como negativas. Y les puse el ejemplo de Shaddai. ¿Qué es Shaddai? Es un título del Eterno. Este título, cuando el Eterno se manifiesta con este título, el Eterno funge como misericordioso, como proveedor, como bondadoso, nos protege, nos provee. En cambio, el contraste, la palabra shet, ¿qué es un shet en singular? Shedim en plural. Según la cábala, son las fuerzas negativas, oscuras, en oposición. Cuando el hombre no es rea, cuando no es prójimo, se convierte en un rasha. ¿Qué es un rasha? ¿Alguien me puede decir el concepto que tienen ustedes personal de la palabra rasha? Malvado, perverso. Malvado, perverso. ¿Pero qué lo convierte en perverso? No obedece la Torah. No obedece la Torah. No obedece los mandamientos. Pisotea los mishpatim. Es como el jamás. Sí. O sea, esos son unos malvados. Y bueno, aunque no es la palabra racha, no es igual a jamás, pero entra en la maldad. Así es correcto. Entonces, ¿cuál de estos está conectado con el Eterno? Hay una conexión positiva. ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de abajo? Rea, prójimo. ¿Y con quién estará conectado? ¿O desconectado? Con las energías negativas. Cuando uno, lo tengo bien comprobado, cuando uno está mal, cuando no se lleva bien con nadie, cuando hay peleas, me peleo con mi hermano, le falto el respeto a mi esposa, salgo y me enemisto con mis compañeros de trabajo, hay una desconexión. El Eterno nos abandona. En cambio, ¿mande? Todo sale mal. Todo sale mal. Pero es por algo. Nos estamos desconectando. ¿Sí, hermano? Entonces, nos gana la energía impura o mala. Sí, es correcto. Energía, Sí, ¿verdad? Entonces, estamos influenciando nuestro sistema con algo malo. O sea, no es correcto tener esa actitud, ese carácter. es correcto. Así es. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Luego, algo que, Sí, hermano. por ejemplo, estamos todo el año Es eso, nada más, eso no. en las parachadas, pero llega la fiesta de ¿cómo se llama? Perdón, Yom Kippur. Yom Kippur, y esperamos hasta que llegue Yom Kippur para arreglarnos, y a veces pasa Yom Kippur y no nos arreglamos, No nos arreglamos. entonces se pudre todo. Es Somos triste. una pudrición, hablo general, ¿verdad? Porque ahí estoy yo también. Entonces nos podrimos, ¿y para qué servimos? Para dar mal olor. Así es, hermano. La parábola del buen samaritano, hermanos, es el mejor ejemplo para ilustrar el concepto de amar al prójimo sin discriminar a nadie. Ya todos se saben la parábola, ¿verdad? Lo que nos enseña Yeshua.
Se la resumo así rapidito. Estaba Yeshua y un experto de la Torah, fíjense, no era cualquier persona, era un experto de la Torah, está escrito. No sé en otra traducción si venga diferente, pero creo que sí dice experto en casi todas. Queriéndolo probar, este experto le preguntó al Mesías: Rabí, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le respondió Yeshua? ¿Qué dice la Torah? Tú eres un experto, a ver, ¿qué dice la Torah? Él sabiendo que lo estaban probando. Pues amarás, en hebreo, Ve'ahavta et Adonai Elohecha Bechol lebabcha ubechol nafshecha ubechol miodeja. Ve'ahavta leareja kamoja. Amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda, ¿qué? Dice fuerzas en las traducciones, pero es con bienes. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le contestó Yeshua? Bien has dicho, ve y hazlo. Pero le preguntó el experto de la Torah: ¿pero quién es mi prójimo? En ese contexto, en aquella época, el prójimo eran los judíos solamente. Tenían un sentido equivocado de lo que es el prójimo. Y con esta parábola Yeshua ejemplifica quién es nuestro prójimo. Y pone el ejemplo de un hombre que andando en el camino fue asaltado, fue golpeado y lo dejaron casi muerto. Y después dice Yeshua, y pasa por ahí un sacerdote, lo ve y se va de largo. Pasa después un levita, al verlo, lo ignora también y pasa de largo. Sin embargo, un samaritano, ¿qué fue lo que hizo? Lo recogió, lo subió a su asno o a su animal de carga y lo llevó a una posada, creo que dice posada, ¿no? Y le dijo al encargado, le dio 2 denarios y le dijo: si te gastas más, yo regreso y te doy lo que hayas gastado. Y después Yeshua le pregunta a este experto de la Torah: para ti, ¿quién fue el prójimo de este hombre? ¿Qué me responden ustedes? El que lo ayudó. El que lo ayudó, el que sintió misericordia. Y Yeshua le respondió: bien has dicho, ve y haz lo mismo. Estas palabras que le dijo son retadoras, y es un mensaje también que nos incluye a nosotros. Vaya, hermano, y haga lo mismo. Hermano Juan Luis, vaya y haga lo mismo. Hermano Juan Carlos, vaya y haga lo mismo. Todos aquí los puedo nombrar a todos. Vayamos y hagamos lo mismo. A mí me había escuchado en una maestra de Torah, según verdad, que decía que el prójimo es pues el hermano, o sea, de la congregación o de tu familia, que son el prójimo, que no a cualquiera que no está dentro de la Torah. Eso dijo. Pero aquí leemos otra cosa. Estamos viendo quién es nuestro prójimo. Dice sin discriminar a nadie. Sin discriminar a nadie. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Iba a comentar algo, hermano? Sí, es una respuesta, una pregunta que me han hecho, ¿verdad? Según la tradición judía. Y la verdad, yo no sabía qué responder. Porque algunos comentaristas hablan y dicen que la persona estaba como muerta. No estaba muerta, estaba como muerta. Pero el texto dice que pasó un sacerdote y luego un levita, ¿no? Y luego el samaritano. Entonces el samaritano pues ni era sacerdote ni era levita, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto se podía contaminar. A él, como dices perfectamente, ¿verdad? Lo movió a misericordia. Pero en el caso de levita, hace rato mencionamos la vaca roja, ¿verdad? Tanto uno como el otro, hablando de sacerdote y levita, tenían el riesgo de contaminarse. ¿Cómo podemos premiar, hermano, este comentario? Muy buena pregunta.
Pero en este caso no estaba muerto. Estaba casi muerto. Pero parecía como muerto. Parecía como o sea, el levita y el sacerdote, ¿a dónde iba el sacerdote? Sí, es correcto. ¿Y el levita? ¿Y el samaritano? Él pasaba. Pero nosotros no somos levitas ni sacerdotes, Claro. ¿verdad? Así es que podemos hacer lo que el samaritano, o sea, que nos mueva a misericordia. El otro tampoco quiere decir que no hayan tenido misericordia, pero así debían de hacerlo, ¿sí? Eso ya nos los había explicado hace mucho el Moreno, Sí. sobre esa situación en especial, y a mí se me quedó muy grabada. O sea, y respecto al prójimo, lo que comenta la hermana Edith, pues nosotros no somos judíos, ¿sí? No judaizamos, no nos basamos, bueno, podemos sacar para complementar nada más los comentarios de los midrashim y de todo eso, pero nos apegamos más a la Torah, Sí, ¿sí? así es. Y nos ayuda todo lo demás. Y respecto al prójimo, que no debemos de ayudarle, a menos que sea de la congregación, eso no es verdad. Podemos ayudar a cualquiera, A cualquiera. porque estamos dentro, o sea, ¿sí? Sí. No somos levitas, ni somos sacerdotes, ni vamos al templo. Sí, gracias, hermana. Bueno, aquí hay varios comentarios. Hermana Gemma, ¿va a comentar algo? Es verdad lo que dice la hermana Elenita, porque pues aunque estuviera muerto y te contaminaras, o sea, no sabías si estaba muerto, era mover a misericordia, a bondad, porque si te contaminabas en el caso de que estuviera muerto, que en este caso no fue así, pero es lo que decía nuestro maestro Yeshua, es lo que él nos enseña. A él no le importaba si se contaminaba tocando al leproso o a la mujer de flujo, o a quien él iba a aliviar, ¿no? a hacer ese milagro. A él no le importaba contaminarse. Entonces yo creo que sí es movernos a misericordia. Así es. Sí. Ese es el mensaje que no hay que perder. Sí, no hay que perder el foco. Primero hermano Luis y después la hermana. Bueno, Sí, gracias hermano. A ver, otro comentario. hay mucho que comentar. Sí, hay mucho que comentar, es un tema El resto del día. Pero vamos a partir del núcleo central. La Torah es amor. Y dice el profeta que el asiento del Eterno, del trono de su gloria, que es justicia y juicio. Y le agregaríamos, ¿qué más? Misericordia. Sobre esta base es nuestra vida, o debe ser nuestra vida, nuestra actitud para con todo y en donde sea. En el trabajo, en la casa, con mis hijos, en la sociedad. Sobre esta premisa. Si no es así, no hemos entendido la Torah, ni el Tanakh, ni el Brit. Sobre este núcleo vamos a partir. Creo yo, igual si estoy mal, cantate. Gracias hermano. Ahora sí vamos a continuar. Aquí en la siguiente hermana. Ok, dice, la parábola profundiza en la importancia de la misericordia, lo que decían mis hermanos, ir más allá de lo esperado para ayudar a quien lo necesita, sin esperar recompensas. Al final de la parábola, Yeshua nos da un mandato directo y retador: ve y haz tú lo mismo. Eso ya lo comentamos. Es un mandamiento, es un mensaje que nos involucra, es un mensaje que resuena en nuestros días, que nos involucra a todos y a cada uno de nosotros. Debemos de cumplir este mandato de Yeshua. Vamos a la siguiente diapositiva. Kibit es civil. ¿Sí, hermana? Pero Kibit es. Significa que es lo mismo, o sea, que es el mismo libro, el libro de Mateo. Sí. Si alguno dice, yo amo Elohim, era lo que ya habían comentado, no me acuerdo quién lo comentó. Si alguien dice, yo amo Elohim y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar al Eterno a quien no ha visto? Es una incongruencia, hermanos. Al amar a nuestro prójimo, indirectamente estamos amando al Eterno. Y estos dos mandamientos
Ah, pues miren, una imagen dice más que 1000 palabras. O sea, como aquí en la sinagoga, aquí en Bet Midrash Am Israel, saludando a todos los hermanos, bien contentos todos, los abrazo, y llego a mi casa y lo primero que hago es que Allá no trae equipada, mano. sí, es que se quitó la equipada. El pastor se convierte en lobo. Ándele, pues cómo, que alguien me explique. Así, esta actitud debemos demostrarla en todos lados, no nada más aquí. Parece que se nos olvida, me incluyo, ¿verdad? Aquí estamos en paz, en shalom, alabando al Eterno, estudiando la Torah, pero ¿qué hay afuera, en la calle, en nuestros hogares? Aquí mismo. O aquí mismo. O sea, es necesario un cambio de chip ya, todos, incluyéndome. No, bueno, chip no, un cambio de actitud. Necesitamos un cambio de actitud ya, es urgente, hermanos. No podemos amar al Eterno y aborrecer a nuestro prójimo. Sería un Hilul Hashem. Practicar la humildad. Practicar la humildad, exactamente. No creernos más que los demás. Creernos iguales. Somos iguales. Vamos a continuar, creo que esto ya quedó claro. Aquí está el mandamiento. Este mandamiento, hermanos, es equivalente al amor al prójimo. En hebreo es Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodeja. Amarás a Adonai Elohecha con todo tu corazón, con todo tu nefesh y con todas tus posesiones. Vamos a analizar estas cuestiones trasladando este mandamiento a el amor al prójimo. Vamos a ver la otra diapositiva. La primera cuestión, Bechol levavcha, amar al Eterno con todo nuestro corazón. ¿Qué implica amar al Eterno con nuestro corazón? ¿Qué? Se involucran emociones. O sea, ¿qué es el amor? Para empezar, hay que tener entendido este concepto. ¿Qué es el amor? ¿Y qué es el corazón? El amor es una entrega total sin restricciones. Excelente. Excelente, hermano. Así es. Y el amor al prójimo debe abarcar también todas las dimensiones de nuestro ser, de nuestro amor, de nuestra mente. Y también la imagen nos lo dice todo, ¿verdad? Al tener actos de misericordia hacia los demás, reflejamos el amor al Eterno. O sea, yo no concibo una actitud diferente. O sea, no concibo que alguien diga que ama al Eterno y haga todo lo contrario. Hay un versículo también de Mateo, ¿no?, que dice que lo que hagas por el prójimo lo estás haciendo por él, dice, porque si fuiste a la cárcel, o sea, me fuiste a visitar, fuiste al enfermo, me diste a mí, ayudaste al necesitado, me ayudaste a mí. Es correcto. La siguiente diapositiva está muy interesante. La Mishnah explica la mitzvah de amar al Eterno con todo tu corazón. ¿Qué significa esto? Dice la Mishnah que debemos amar al Eterno con ambas tendencias. Tenemos dos tendencias: la tendencia al bien y la tendencia al mal. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos doblegar nuestra inclinación mala también. Y en el sentido de amar al prójimo, si trasladamos este concepto, la imagen es bien clara. Este hombre tiene dinero, si no, vean el carro. ¿Qué actitud muestra este hombre? Soberbia, envidia, o no soberbia, no, envidia, sí, odio hacia su hermano que tiene más. O sea, lo que quiero decir es que nuestra tendencia, nuestra mala tendencia, nuestra inclinación al mal, es natural que sintamos envidia cuando a nuestro semejante le va mejor. Nos sentimos, ¿cómo se llama? Sí, envidiamos. Es un riesgo de tener ese pensamiento, es un riesgo. Claro, claro. Cuando a nuestro hermano le va mejor y nosotros, pues lo contrario, venimos fracasando en todo lo que emprendemos, nuestro hermano prospera,
es natural que sintamos esa envidia nosotros. Por eso, al trasladar ese concepto de con todo nuestro corazón, quiere decir también la mala inclinación, hay que doblegarla, y en lugar de sentir esa envidia, debemos de sentir ¿qué? Felicidad, porque a nuestro prójimo le va bien. O sea, es doblegar nuestra mala inclinación. Es difícil, y hay que trabajar mucho en eso, pero no es imposible. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Otro mandamiento, Ubehol Nafsheja, amar al Eterno con toda nuestra alma vital. Nefesh alude a nuestra alma vital. Es decir, amar al Eterno incluso si por hacerlo nos cuesta nuestra existencia. ¿Cómo podemos trasladar esto al amor al prójimo? ¿Se puede? Sí, se puede. Eso es raro que aún, ¿no? Un ejemplo, No. Sí, claro, hermano. Si una persona se está ahogando en el agua, en el río, qué sé yo, y yo me sé nadar, pero porque no quiero que se ahogue, ¿verdad? Entonces yo voy a correr el riesgo de ahogarme, pero voy a ayudarla, a tratar de ayudarla para que esa persona, ¿verdad? Pues no tenga nada. En un río, con la corriente Así pasó fuerte. con un vecino Sí. de casa, llegaron a comer y todo, todavía ni se metían al agua, a la playa. Y así pasó, o sea, se estaba ahogando una persona, como él sí sabía nadar, pues fue, la rescató, la trajo, pero allí se quedó él, o sea, después le dio una conversión por haber comido y haber hecho eso. Y ahí se quedó. Sí. Y logró salvarlo. Logró salvar a la persona. Excelente. Vida por Ahí vida. fue. Sí. Sí. Bueno, a ese nivel hay que amar. ¿Y quién es este? Este es Rabí Akiva. ¿Sí conocen la historia de Rabí Akiva? Rabí Akiva, si no mal recuerdo, murió en el año 135 de nuestra era. Murió posterior a la destrucción del segundo templo. Dice la Mishnah que Rabí Akiva murió desollado. ¿Y por qué les puse esa imagen? Tiene mucho que ver con esto. Ubehol Nafsheja, amar al Eterno, incluso si nuestra alma está en riesgo. Él fue fiel al Eterno, cometió errores, como el haber proclamado a un hombre como el Mesías. Todos conocen esa historia, ¿verdad? Ya le he platicado. ¿Sí, hermana? Me voy ahorita a lo que está pasando a los cristianos que están matando porque no negaron su fe, que los están matando. Sí. O sea, no niegan al Mesías, prefieren morir antes que negar. El Eterno guarda la hora para nosotros. Sí. Bueno, les platicaba de Rabí Akiva. Dice la Mishnah que Rabí Akiva dio esta enseñanza. Dicen que cuando los romanos lo llevaron al patíbulo, fue parecido a lo que hicieron con el Mesías. Lo estaban latigando, pero con, ¿cómo se les puede llamar? Como con rastrillos, un látigo con puntas de fierro, de acero. Así lo desollaron, latigándolo, pero con odio. Dice la Mishnah que él en ese momento empezó a recitar el Shema. Era la hora de recitar el Shema. Y le preguntaron a sus discípulos, se admiraron sus discípulos que estaban presenciando esa ejecución tan bárbara. Maestro, o sea, a pesar de que está sufriendo todo esto, usted está recitando el Shema. Y él les dijo, amarás al Eterno con toda vuestra alma, incluso si el Eterno se lleva nuestra alma. Es lo que explica la Mishnah. O sea, a pesar de que pasemos por cosas tan tremendas, no hay que perder el amor, ese amor. Muy bien, vamos a la que sigue. Yeshua dijo, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Yeshua no solamente habla del valor de su sacrificio, sino que es un ejemplo, es un dechado para nosotros, de imitarlo. Sé que no es cosa fácil, ¿verdad? De llegar a amar a nuestro prójimo a ese nivel, o sea, es un nivel alto, pero es una invitación también. Muy bien, vamos a la que sigue.
Ubejol meodeja. La palabra hebrea meod es un adverbio de cantidad que significa mucho, bastante, demasiado. Se traduce por fuerza. Amarás al Eterno con toda tu fuerza. Pero en realidad se habla de cantidad. ¿Qué quiere decir meodeja? Meod. Ubejol meodeja. Con todo lo que tenemos. Que incluye fuerza, bienes, posesiones, todo lo bueno, todo lo que tenemos. Y esto, si lo trasladamos al amor al prójimo, pues ¿qué creen? Pues también hay que soltar billete para amar al prójimo. Incluso por sobre los hijos. Por sobre los hijos. Y hablando sobre amar al Eterno con todos nuestros bienes, pues vienen las fiestas, hermanos. Y hay que pagar. No se nos debe hacer dolor gastar en eso. Pero pronto No, ajá, exactamente. Ahí entra lo que dice la Torá, ¿verdad? Honra a tu Señor con todos tus bienes. Así es, con todos sus bienes. O sea, hay que pagar. Y que no nos duela, ¿eh? Que no nos duela. Es un mandamiento. Y bueno, en el terreno del amor al prójimo, pues también hay que ayudar al más necesitado. Vamos a la que sigue. Fíjense, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? ¿Cuál es el mensaje? Saludar a todos. Yo hace mucho me hice el propósito de saludar a cada persona conocida, me cayera bien o me cayera mal, que viera en la calle. Y preguntarle, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Sería un ejemplo, ¿no? Sí. De practicar el amor al prójimo, incluso a los que nos caen mal. Si hay personas que nos caen mal, que no sentimos empatía con ellos. Hay gente que no te contesta, que siempre está enojada. Digo, bueno, yo lo saludé, yo lo saludo. Yo incluso, en esos casos, saludo también. Si te fijas en el mensaje que pongo de los sábados, llegue, por favor salude, sonríe. Así es. Es el amor al prójimo, porque antes había otra situación, que había alguien que, bueno, a mí me pasaba, que yo llegaba, saludaba, es que tengo la mano mojada, pero él sí lo saludaba. ¿Qué? Y cada que llegaba yo hacía lo mismo, la saludaba, y hasta que llegó el día que la confronté, se acabó siendo mi amiga. Bueno, amiga entre comillas, pero por lo menos ya socializaba conmigo, ¿sí? Y se quitó esa barrera, pero debemos de tratar de quitar esas barreras si Exacto. Es que si existiera, ¿verdad? Eso no quiere decir amar al prójimo que de beso y abrazo, no, pero estamos en los mispatín, son las leyes sociales y hay que llevarse bien con todo el mundo. Todos. Y si le caemos mal o sentimos que nos cae mal, no importa, hay que acercarnos y tratar de suavizar esas piedritas que pueden estar un poco ásperas para que resbalen mejor, que se quite esas piedras. Así y es, saludar hermano. bien, hermano, no Sí. así, mira, así. No, por hipocresía no, o sea, hay que saludar bien, a sentirlo. Claro. Y si queremos poner en práctica esto, empiecen, hermanos, ya. Si no, Aquí, que empiece aquí. O sea, todos, sin nombrar a nadie. ¿Sí, hermano? También una de las cosas que yo me propuse es agradecer. Sí. Y empecé así si me traían algo, gracias hermano, o gracias joven, y siempre que Dios lo bendiga. A usted y a su familia, y a ti. Que el Eterno lo bendiga a usted y a su familia, a sus amigos y todo, que siempre me he propuesto eso, y pues ahí voy, ¿verdad? Qué bueno, hermano. Agradeciendo y Sí. porque pues tenemos que decir, el Eterno le ama, ¿verdad? Para que empiece a sentir la necesidad de buscarme. Sí. Póngalo en práctica, hermano, y me dice si no le va mejor.
Y lo va a sentir en su relación con todos los demás, en su trabajo, en su familia, con todos. Va a sentir un cambio, ¿sí? Lo van a ver diferente, lo van a respetar también. Vamos a la siguiente. Dice, por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Esa es la raíz de la paracha de Talón, son los pequeños mandamientos que... Sí, también se puede ver así. Pero no es que sean pequeños. No es que sean pequeños. No. Es porque se tienden a pisotear. Y es que sostienen el talón, sostiene todo lo demás, o sea que es súper importante lo de abajo. Excelente, hermano. Me sorprende. Bueno, todos me sorprenden cuando escucho sus comentarios. Se ve que estudian la parashá. Sí. Grave, muy bien, hermana. Gracias. Vamos a la siguiente. Bejayá. Así empieza la parashá. Bejayá Ekep. ¿Sí la analizaron esta palabra los que tienen Torah en hebreo? Esa palabra puede ser permutada y se puede formar el tetragrama. ¿Sí? Yod, Hei, Vav, Hei. Ahí está el tetragrama. ¿Qué puede significar eso? Que cuando ponemos en práctica los mishpatim, el Eterno está con nosotros. ¿Qué dice la Birkat HaKohanim? Besamu el Shmi al Bnei Israel Bani Avarhem. Y pondrán mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. O sea, si practicamos los mishpatim, el Eterno pone su nombre en nosotros, en todo el pueblo. ¿Queremos eso? Hay que practicar los mishpatim. Muy bien, vamos a la siguiente. Aquí tenemos estas palabras, Bejayá, Ekep, y acontecerá como consecuencia, Ekep. ¿Qué dice la parashá? Que el Eterno guardará contigo el pacto y la bondad. Y estas palabras tienen valor de 9. Prójimo, Rea, tiene valor de 9. Es el valor de pacto, es el valor de Gesed. ¿Qué nos quiere decir la gematría? Todo radica en el amor al prójimo. Estas palabras, al reducirse teosóficamente a 9, reflejan una conexión profunda y esencial en la Torá que subraya la reciprocidad entre la fidelidad a Hashem y las bendiciones que Él otorga. ¿Sí? O sea que son muy importantes. Es la consecuencia de cumplir con los mishpatim. ¿Sí? Vamos a la que sigue, por favor. También aquí encontramos algo muy interesante. Si a la palabra Ekep le agregamos una consonante del Eterno, tenemos la palabra Jacob. Eso ya lo sabía, ¿verdad? Jacob. O sea, volvemos al mismo concepto. El Eterno pone su nombre. Pondrás mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Al momento de cumplir los mishpatim, o sea, en lugar de pisotearlo, quitamos el pie. El Eterno pone su nombre y se convierte Ekep a Jacob. Somos Jacob, somos Israel. Este juego de palabras nos lleva a la conclusión de que Israel, al dejar de pisotear los mandamientos de la Torá, estará siempre acompañado por la presencia del Eterno. ¿Sí? Nada más es para Israel, no para todo el mundo. O sea, porque dice para Israel. Uh-huh. Sí. Nosotros somos Israel. Injertados. Estamos injertados. Es que muchos dicen, bueno, ahorita están diciendo es que todos los caminos llevan a Dios y Él nos ama porque somos su iglesia y no sé qué tal. Bueno, pero nos habla de Israel. Claro. Las bendiciones son para Israel porque el que obedece, también sobre todo en Israel, porque si no también es desechado. Así no es, porque sean Israel van a tener eso, sino aunque sean Israel y no obedecen,
Excelente comentario. Okay, vamos a continuar. Aquí tenemos más gematría, fíjense. Dice la Torah, dice la Parashá, que para guardar los mishpatim, o sea, tenemos que tishmeun, escuchar, ushmartem, guardar, basitem, hacer. Tenemos que hacerlos. Si calculamos gemátricamente estos valores, nos da 5. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué significa el 5? La letra Hei, alude a la letra Hei del tetragrama. Bajo el mismo principio, el Eterno pone su nombre. Pone su nombre. Tenemos la Yod y tenemos la Hei. Si los Bnei Israel escuchan, guardan y ponen por obra los mishpatim del Eterno, Akadosh Baruj Hu pondrá su bendito nombre sobre ellos, lo que simboliza no solo una relación más cercana con Él, sino también un compromiso vivo con la justicia y el amor que Él propone. Desde el monte hasta nosotros, desde lo antiguo hasta lo eterno, la palabra sagrada ilumina cada rincón de nuestra existencia. Bienvenido a Exégesis de las Parashot,